Muy buenas noches. ¿Cómo están? Que Dios les bendiga ricamente y qué bueno es poder estar juntos una vez más a través de mi casa de oración. Gracias por acompañarnos y qué le parece si desde el comienzo vamos compartiendo el link de este video, de este tiempo de oración, para que tanto usted como su familia, sus contactos, puedan recibir la palabra de Dios. La palabra de Dios siempre ha sido necesaria en todos los tiempos, por algo está presente, ¿verdad? Por algo Dios la ha enviado, por algo Dios habla al ser humano, porque Dios siempre está buscando la relación con el ser humano. Pero en estos tiempos que estamos viviendo, como nunca antes necesitamos escuchar lo que dice el cielo, como nunca antes necesitamos escuchar lo que dice Dios. Por eso es bueno, es edificante compartir la palabra de Dios, compartir las buenas noticias de salvación, que es el Evangelio. El Evangelio significa buenas noticias de salvación para todo aquel que cree. Estamos agradecidos a Dios, como decíamos el otro martes, porque pudimos recomenzar la casa de oración presencial, visitando los hogares, llevando la palabra de Dios a las familias necesitadas, y ha sido realmente tiempos preciosos con las familias, y queremos también mantener la comunidad virtual, o sea, mantenernos en contacto con usted a través de mi casa de oración por Facebook, y en algunos momentos la subimos a YouTube y ahí los muchachos ya están compartiendo el link para que usted pueda también a la vez compartirlo con sus contactos. Les saludamos desde el primer tabernáculo cristiano de la ciudad de Río Branco y hoy vamos a hablar de la esencia del Evangelio. Hoy vamos a hablar de la persona más maravillosa que un ser humano puede conocer. Hoy vamos a hablar del Hijo de Dios. Hoy vamos a hablar específicamente de la misión de Jesús, de la obra de Jesús, del propósito por el cual Jesús vino a la tierra, del propósito por el cual Jesús nació en un humilde pesebre en Belén hace miles de años, y cuál fue la misión, cuál fue el propósito por el cual Él nació en una aldea tan pequeña como Belén, cuál fue el motivo y la causa por la cual Él luego murió, y porque Él resucitó, y porque Él permanece para siempre, y porque también pronto viene a buscarnos a nosotros, a su pueblo, a su iglesia, a aquellos que hemos creído en Él. Hoy vamos a hablar de la misión de Jesús. Hoy vamos a hablar de la obra de Jesús. Hoy vamos a hablar de algo que solamente Jesús lo puede hacer. No hay ser humano, no hay hombre, no hay mujer, por más que nos amen, que puedan hacer lo que ha hecho y lo que sigue haciendo Jesús. Por eso le invitamos a compartir con nosotros la lectura bíblica que se encuentra en uno de los evangelios, el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 4, del versículo 16 al 21, y estaremos compartiendo la versión Dios habla hoy. Acompáñenos en la lectura, por favor. Dice así: Jesús fue a Nazaret, el pueblo donde se había criado. El sábado entró en la sinagoga, como era su costumbre, y se puso de pie para leer las Escrituras. Le dieron a leer el libro del profeta Isaías, y al abrirlo encontró el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha consagrado para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a anunciar libertad a los presos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a anunciar el año favorable del Señor. Luego Jesús cerró el libro, lo dio al ayudante de la sinagoga y se sentó. Todos los que estaban allí tenían la vista fija en él. Él comenzó a hablar diciendo: Hoy mismo se ha cumplido la escritura que ustedes acaban de oír. Amén. Este pasaje que hemos leído en el Evangelio de Lucas también lo encontramos en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 61 de Isaías. Isaías proféticamente hablando, 800 años antes de la existencia del nacimiento de Jesús, él dijo exactamente
estas palabras. Por eso cuando Jesús llega a la sinagoga, porque no se olvide usted que Jesús era también un rabino judío, y era su costumbre, su buena costumbre, congregarse. Y gracias a Dios que ahora en Uruguay podemos congregarnos en el templo, ¿verdad? Siguiendo el ejemplo de nuestro maestro por excelencia, podemos ir a la casa de Dios. Entonces Jesús llega a la sinagoga y le entregan el rollo de la ley, el rollo de la palabra de Dios, y él se pone a leer justamente y lee ese pasaje que habla de su persona, diciendo: el Espíritu de Dios está sobre mí, por lo tanto me ha enviado a, y ahí comienza a enumerar, comienza a especificar las tareas, la misión por la cual él había sido enviado por el Padre a la tierra. Y son cosas maravillosas las que Jesús dice. Y cuando termina de leer ese pasaje, dice que la mirada de todas las personas que estaban allí en la sinagoga estaban puestas en él. Él había captado la atención de ese público sediento por la palabra de Dios, aunque también habían algunos religiosos que no compartían la existencia de Jesús. Cuando él entrega el rollo, declara lo siguiente: esta palabra que ha sido dicha por el profeta Isaías hace 800 años atrás, hoy se ha cumplido. Hoy se ha cumplido. La palabra viviente de Dios está presente en este lugar a través de mí, o sea, a través de su persona. ¿Cuál fue la misión o cuál sigue siendo la misión por la cual Jesucristo fue enviado a la tierra por el Padre? Lo dijo Isaías, lo confirmó Jesús. No solamente con sus palabras, querido oyente, lo confirmó Jesús con su accionar día a día, con su manera de vivir, con su manera de proceder durante los 3 años de ministerio que él tuvo aquí en la tierra. Una de las misiones, una de las cosas que dijo el profeta que Jesús iba a hacer y que también lo hizo, dice: llevar buenas noticias a los pobres. Estamos viviendo en un tiempo saturados de malas noticias. Si vamos a los medios de prensa, escuchamos malas noticias. Son pocas las buenas noticias que llegan a nuestros oídos, ¿verdad? Luego, si entramos a internet para ponernos al día con la noticia, generalmente no son noticias que alegran nuestro corazón, las que proceden tanto de los medios de comunicación como también de internet y de todo lo que llega a nuestros oídos o que podemos leer. Ahora, qué interesante que Jesús comienza diciendo que uno de los motivos de su misión es llevar buenas noticias a los pobres, a las personas necesitadas, pero no solamente necesitados de cosas físicas, no solamente necesitados en su economía, sino a los pobres en espíritu, como él mismo lo dijo en el sermón: bienaventurado o más que feliz los pobres en espíritu, o sea, los que reconocen su necesidad espiritual. Así que la buena noticia del Evangelio, la buena noticia del amor de Dios, la buena noticia de la obra de Jesucristo es específicamente para los pobres. Hay una buena noticia de que Dios le ama. Hay una buena noticia de que Dios tiene un plan perfecto elaborado para usted. Hay una buena noticia de que puede contar con la presencia, con la provisión de Dios para su mesa, para sus hijos, para su familia, todos los días y en todo momento. Uno de los nombres de Dios es Jehová Jireh. Él es mi proveedor, Él es mi provisión. Y Jesús vino a hacer real esa palabra, porque en varias oportunidades Jesucristo alimentó a las multitudes que lo rodeaban, porque Él sentía compasión, Él sentía amor por aquellas multitudes que venían a Él a escuchar la palabra, pero después de estar con Él varias horas, Jesucristo se daba cuenta que su cuerpo físico también necesitaba alimento y Él proveía el alimento para las personas con el pan, con los peces, como hemos leído en la Escritura. Así que una de las tareas específicas del Evangelio en la persona de Jesús
es dar buenas noticias a los pobres. Otro texto, otra partecita que tenemos acá que Jesús dijo, dice, libertad, o sea, traer libertad a los presos de la cárcel. ¿Sabe que una de las palabras también que la Biblia dice que nosotros cuando oremos no nos olvidemos de los presos? Y hay dos maneras de estar preso. Podemos estar en la cárcel y sentirnos libres, y podemos estar libres y sentirnos encarcelados. Ahora, la palabra cárcel acá, el poder de Jesucristo para libertar a los presos de la cárcel, funciona de las dos maneras. Yo prediqué el Evangelio en el departamento de Cerro Largo, en la cárcel, durante 3 años. Tuve la oportunidad que Dios me concedió de llegar a ese lugar y llevar el Evangelio de salvación a las personas necesitadas de ese lugar, cumpliendo con lo que Jesucristo vino a hacer, porque nosotros somos los representantes de Cristo en la tierra. Así que Jesucristo vino a dar libertad a los presos, libertad espiritual, libertad de toda opresión, libertad de toda situación que esté viviendo una persona que está literalmente en la cárcel. Pero también si está encarcelado espiritualmente, la obra de Cristo es traer libertad a los que están en la cárcel. Dice, he venido a dar vista a los ciegos. También pueden haber 2 tipos de ceguera. La ceguera espiritual, que no lograba o no logra ver en Jesús la salvación, que no logra ver en Jesús al Hijo de Dios, y también la ceguera física. Y en el ministerio de Jesucristo, vimos que muchas veces y en muchas oportunidades Jesucristo sanó a los ciegos que venían a Él pidiendo la vista. Así que Jesucristo vino también para traer sanidad a las personas que están enfermas. Dice, libertad a los oprimidos. Libertad a los oprimidos. ¿Qué es estar bajo opresión? ¿Qué es estar oprimido? Es esa sensación de que estamos apretados, de que tenemos algo acá que nos aprieta, ya sea angustia, ya sea por una situación emocional, ya sea por una situación financiera, ya sea por una situación económica. Sentimos a veces esa opresión, ese aprieto en el pecho que no hay medicina que la pueda quitar. Pero Jesucristo, el Hijo de Dios, vino para hacernos libres de toda opresión, de toda cosa que trata de aplastarnos, de apretarnos, de impedirnos la libertad. Jesucristo vino para hacernos libres. Amén. Puede escribir ahí en el chat. Jesucristo vino para libertar a los que están en las cárceles. Jesucristo vino a dar buenas noticias a los pobres. Jesucristo vino a dar vista a los ciegos. Jesucristo vino a libertar a los oprimidos. Pero mire qué importante también, otra de las obras maravillosas que hace Jesús: a consolar a los tristes. Por eso decíamos al comienzo, Jesucristo vino a llevar a cabo una obra que solamente Él la puede hacer. Porque cuando un corazón está entristecido, es un sentimiento que está adentro del ser humano, ¿verdad? No es algo externo. Muchas veces no es una herida que se vea exteriormente, que pueda ser sanada con una medicación. No, la tristeza, la angustia, es algo que está internamente en el ser humano. Y estamos viviendo donde hay muchos corazones enlutados. Estamos viviendo tiempos donde hay muchas personas tristes. La buena noticia del Evangelio, la buena noticia de la misión de Jesús es que Él vino y continúa estando para consolar a los que están tristes. Amén. Si tú eres una de esas personas que en esta noche estás triste por alguna situación que te ha tocado vivir, escucha la buena noticia. Jesucristo en esta noche puede traer consuelo a tu corazón.
El Espíritu Santo es el consolador que ha venido para estar no solamente con nosotros, sino en nosotros, en nuestro ser interior, para darnos libertad y para consolarnos de toda situación triste que estemos viviendo. Gloria a Dios, es maravilloso Jesús. Dice, a dar a los afligidos una corona en vez de ceniza, perfume de alegría en vez de llanto. En los tiempos del Antiguo Testamento, cuando una persona estaba viviendo una situación muy dolorosa, una situación de luto, una situación de quebranto, manifestaba su dolor sentándose en cenizas o colocando cenizas sobre su cabeza. Pero acá Jesucristo dijo que Él vino a dar a los afligidos, a los que están viviendo alguna situación que los tiene afligidos, que los tiene angustiados, que los tiene oprimidos. En lugar de esa ceniza en la cual se siente postrado, colocar en ellos, levantarlos de esa postración, levantarlos de ese lugar de quebranto, levantarlos de ese lugar de cenizas y colocar en su cabeza una corona de alegría. Gloria a Dios, es la obra maravillosa de Jesús. En lugar de estar postrado en la ceniza del dolor, en lugar de estar postrado en la ceniza del quebranto, en la ceniza de la tristeza, Jesús llega en esta noche a su casa, Jesús llega a su encuentro en este momento, porque la obra que Jesús comenzó continúa día a día para extender su mano, para levantarlo de esa ceniza y colocar en su cabeza una corona de alegría, darle paz, darle consuelo, cosas que solamente Jesús puede hacer en nuestras vidas. Dice, cantos de alabanza en vez de desesperación. Hay un cambio de situación. Estamos en esta situación y cuando llega Jesús nos traslada a otro lugar, espiritualmente hablando. Cambia nuestra condición de vida, cambia nuestro corazón, le da vida a nuestro ser, le da sentido de existencia a nuestra vida. Dice cantos de alabanza en lugar de palabras de desesperación, en lugar de emociones de desesperanza, de desesperación, de no saber qué hacer, de no saber a dónde ir, de no saber qué decisión tomar, de desesperación por la situación que se está viviendo. Dice, bueno, he venido para que pueda tu boca, en lugar de emitir palabras de desesperación, puedan emitir palabras de alabanza. Cantos de alabanza. Hay un profeta del Antiguo Testamento que dice, tú me rodeas con cantos de amor. Jesucristo canta canciones de amor a nuestro oído. Jesucristo canta canciones de alegría en torno a nosotros, como nosotros le cantamos a los bebés cuando deseamos que ellos duerman con un sueño tranquilo y los nanamos y les cantamos cantos de amor. Jesucristo tiene esa ternura, Jesucristo tiene ese amor, Jesucristo tiene esa compasión que en lugar de palabras de desesperación, Él tiene poder para poner en nuestra boca, para poner en nuestro corazón cantos de alabanza, cantos que exalten su nombre y quitarnos de la situación de postración, de ceniza, de angustia, de dolor y colocar en nuestra cabeza una corona de alegría. Gloria a Jesús, solamente Jesús lo puede hacer. Respetamos la ciencia, respetamos a la medicina, respetamos a los médicos, porque la palabra de Dios dice que Dios vela por la ciencia. Pero hay cosas, querido oyente, hermanos, vecinos, familiares que están con nosotros en esta noche a través de mi casa de oración. Hay situaciones espirituales, emocionales, que solamente Dios puede intervenir. Y lo importante de esto y lo maravilloso de esto es que Jesucristo vino justamente para realizar todas estas cosas preciosas que solamente Él puede hacer. Y finaliza diciendo, a anunciar el favor de Dios. Aquellos que hemos creído en Jesucristo somos personas favorecidas. Como me dice un amigo, generalmente dice, somos
altamente favorecidos. Contamos con el favor de Dios. Y en el profeta Isaías dice, a declarar el año del favor de Dios. Posiblemente usted me diga, hermana Graciela, en plena situación y pandemia y todo lo que estamos viviendo, Jesucristo dice que en medio de las dificultades podemos declarar que tenemos el favor, la gracia y la misericordia de Dios. Amén. Puede escribir ahí en el chat, soy altamente favorecido, tengo el favor de Dios, aunque usted no lo sienta. Aunque le parezca que la situación que está viviendo, en lugar de ser favorable, es completamente contraria, usted puede declarar en fe, poniéndose de acuerdo con la palabra que dijo Jesús y que continúa diciendo, tengo el favor de Dios. Repasemos, recordemos la misión de Jesús. Gloria a Dios. Vino a llevar, a traer buenas noticias a los pobres, a libertar a los presos de la cárcel, a dar vista a los ciegos. Y ahí también habla de la sanidad divina, de la sanidad física, por lo tanto a sanar cualquier tipo de enfermedades, porque para Jesús no hay enfermedad que no pueda ser sanada. Dice, libertad a los oprimidos, a consolar a los tristes, a dar a los afligidos una corona de alegría en lugar de ceniza, perfume de alegría en vez de llanto, cantos de alabanza en vez de desesperación, y anunciar el favor de Dios, el año agradable de Dios. Gloria a Jesús. Es maravillosa la obra de Jesús. Él vino a la tierra por usted. Él descendió de los cielos por usted y por mí, porque tanto amó Dios al mundo, que ha dado su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Jesucristo vino por usted, Jesucristo vino por mí, para que usted pueda recibir todo esto que está en la persona de Jesús disponible para usted, si usted lo necesita en esta noche y si usted recibe esta palabra. Y el apóstol en el libro de los Hechos dice, hablando de Jesús a una multitud, dice, ¿saben que Dios, dice, llenó de poder y del Espíritu Santo a Jesús de Nazaret? Y que Jesús anduvo haciendo bien y sanando a todos los que sufrían bajo el poder del diablo. Esto pudo hacerlo porque Dios estaba con él. ¿Quién dijo esto? Alguien que fue discípulo de Jesús y que luego que Jesús ascendió a los cielos, él dijo, yo soy testigo, yo vi que Jesús hizo todo lo que él dijo que iba a hacer, sanando, libertando, haciendo el bien, quitando de opresión a aquellos que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Y la misión de Jesús continúa haciéndose real a través de la iglesia aquí en la tierra. Por eso nosotros en esta noche estamos predicando el Evangelio. Por eso nosotros en esta noche estamos transmitiéndole a usted las buenas noticias de salvación. Que todo lo que dice la palabra de Dios con respecto a la obra de Jesús es real y está a su disposición. Sea cual sea la necesidad que usted esté pasando en esta noche. Sea del índole físico, ya sea espiritual, emocional, Jesucristo es completamente suficiente para todo lo que usted necesita. Él murió por usted. Él entregó su vida por usted, para que usted sea libre de las cadenas que lo oprimen, para que usted reciba consuelo, para que usted reciba paz, para que usted reciba alegría y en lugar de proferir palabras de desesperación pueda cantar cantos de alabanza que exalten el nombre de Jesús y vivir bajo el favor de Dios. Somos altamente favorecidos porque tenemos la gracia, el amor, la misericordia, la compasión y la compañía de Jesús. Amén. Vamos a orar en esta noche. Agradecemos a todas las personas que están escribiendo. Agradecemos a todas las personas que están interactuando con nosotros en esta noche. Le bendecimos y si tiene alguna petición de oración, puede escribirla ahí para que podamos orar con usted y por usted. Y nos ponemos de acuerdo juntamente con los muchachos que están con nosotros ayudándonos en esta transmisión para orar por usted y para orar con usted. Por eso ahí donde está, puede que esté en la casa, puede que esté en el trabajo, puede que esté en la calle, si está manejando puede tener
posiblemente el vehículo por un instante y pueda acompañarnos en esta oración, queremos orar con usted en el nombre de Jesús. Póngase de acuerdo con su familia, póngase de acuerdo con su compañero de trabajo, con su compañera, para tener este momento de oración, para que esta palabra de Dios que hemos predicado en esta noche pueda hallar cabida en su corazón y pueda hacer la obra por la cual ha sido enviada. Gloria a Jesús. Eterno Dios y Padre Celestial, estamos agradecidos en esta noche por poder compartir la palabra con este grupo precioso de familias, de personas, de hombres, de mujeres, de niños, de jóvenes, de adolescentes, de ancianos, que se conectan cada martes para recibir tu palabra, para recibir la oración, para recibir palabras de consuelo, palabras de esperanza, para recibir sanidad, para recibir fortaleza. Oramos por ellos en esta noche. Tu palabra dice que tú anduviste en la tierra haciendo bienes y milagros, y la misma obra que tú hiciste cuando estabas aquí en la tierra, continúas haciéndola en este tiempo. Tú viniste a dar libertad a los cautivos. Tú viniste a dar libertad a los que están encarcelados. Tú viniste a libertar a los oprimidos. Tú viniste a dar buenas noticias a los pobres. Tú viniste a sanar a los enfermos. Tú viniste a consolar los corazones enlutados. Tú viniste a levantar a aquellos que están en postración y a colocar sobre sus cabezas coronas de alegría. Tú viniste a sacarnos de la desesperación y a colocar en nuestra boca cánticos de alabanza. Y en esta noche declaramos que gozamos del favor de Dios, que somos personas altamente favorecidas porque contamos con el favor de Dios. Oramos y bendecimos a tu pueblo, bendecimos a tu iglesia, bendecimos a cada persona que nos está escuchando. Señor, y si es por primera vez que ha detenido su vehículo en la calle, si es la primera vez que se pone en contacto con tu palabra, oramos para que pueda abrir su corazón y pueda recibirte como Señor y Salvador de su vida y pueda ser salvo y pueda gozar de la plenitud de la vida eterna que tú ofreces a todo aquel que cree en ti. Reprendemos toda enfermedad, reprendemos toda dolencia, reprendemos toda opresión, reprendemos toda tristeza. En el nombre poderoso de Jesús oramos para que puedas estar realizando la obra que solo tú puedes realizar en los corazones. Oramos para que en los hogares haya acuerdo, oramos para que haya conciliación, oramos para que haya consuelo, oramos para que haya restauración, oramos para que haya perdón. Tu palabra, Señor, tú eres el que haces volver el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres. Oramos por la conciliación familiar, oramos por la afirmación familiar, oramos por tu pueblo, oramos por nuestra nación, oramos por nuestro país, oramos por los gobernantes para que tú les estés dando sabiduría para tomar decisiones conforme a tu santa y perfecta voluntad y para que nosotros como nación podamos vivir quieta y reposadamente como dice tu palabra. Oramos para que fortalezcas a los que se sienten debilitados y sin fuerzas en estos tiempos. Tu palabra dice que tú das fuerza al cansado y multiplicas la fuerza al que no tiene ninguna. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, que la unción de tu Espíritu Santo, la unción que pudre todo yugo, la unción que rompe toda cadena, se haga real en este momento, en el hogar de cada persona, en el lugar donde se encuentra, en el nombre de Jesús, y puedan recibir la libertad, puedan recibir la sanidad, puedan recibir el consuelo, puedan recibir lo que viene de ti, la unción que estamos sintiendo en este momento, en este lugar, pueda ser transmitida a través de este dispositivo y pueda llegar a cada lugar. Esa unción que transforma las vidas, esa unción que transforma los corazones. En tu nombre creemos en el poder de tu palabra, creemos en el poder de tu Espíritu Santo y declaramos, Señor, que tú estás obrando, que tú reinas y obras hoy y para siempre. En el nombre de Jesús te exaltamos, te glorificamos y te damos gracias. En tu nombre, Señor. Amén. Puede escribir amén ahí en el chat. Sabe que la presencia de Dios está aquí. Conocemos la presencia de Dios. Es real. Y en nuestra oración que esta presencia pueda pasar este dispositivo, traspasar y llegar a su corazón, a su vida, a su casa, a su familia, en el nombre de Jesús. Le queremos recordar que comenzamos los cultos presenciales en el primer tabernáculo cristiano aquí en Río Branco, que queda en la calle Uriarte,
e Ipar de Zamora, o sea, la calle de la Casa de la Cultura, como decimos aquí en la ciudad de Río Branco, los domingos a las 10 de la mañana y a las 19:30. Le esperamos, va a ser muy bienvenido. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. Comparte este video, comparte esta palabra. Visítenos en nuestro canal de YouTube, que en algunos momentos el video de esta prédica se sube, PTC Río Branco. Visítenos, compártalo con personas que necesitan. Saludamos específicamente a la población, a la comunidad virtual del departamento de Colonia, que siempre están atentos al video de YouTube. Saludamos con un abrazo grande, les bendecimos. Gracias por ese trabajo que están haciendo ahí en el departamento de Colonia, específicamente en Juan Lacase, donde ellos se preocupan de compartir el video con personas que tienen discapacidad auditiva. Entonces, como el video en YouTube va subtitulado, ellos comparten la palabra de Dios. Bendecimos ese trabajo que están realizando, le agradecemos, y la palabra de Dios, que la palabra de Dios pueda continuar corriendo y siendo glorificada. Le saludamos, le bendecimos, y si el Señor nos permite, el próximo martes estaremos a través de este proyecto, Mi Casa, Casa de Oración, en el nombre de Jesús. Amén.